La enfermedad de Crohn es una entidad que pertenece al grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, constituido también, como dijimos previamente, por la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. Las tres comparten una etiología desconocida, un curso crónico en forma de brotes y remisiones y manifestaciones clínicas similares. Como dijimos, para la colitis ulcerosa tiene alta incidencia y prevalencia, sobre todo en el noreste de Europa y Canadá y también en Australia, y que la incidencia y prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, no solamente en los países donde tenían muchos casos de estas enfermedades, sino también en sectores de baja prevalencia. La incidencia anual, por lo tanto, va a variar de 4 a 20 casos por 100.000 habitantes y la prevalencia de 50 a 300 casos por 100.000 habitantes, dependiendo de las áreas geográficas involucradas. Como dijimos, en el módulo de colitis ulcerosa, la etiopatogenia involucraría disparadores ambientales, antígenos luminales y microbianos ayudantes que en un individuo genéticamente susceptible desarrollaría una respuesta inmunológica que alteraría la permeabilidad intestinal, dando lugar a la inflamación. Como dijimos, para la colitis ulcerosa, la edad más frecuente de presentaciones en el adulto joven, segunda, tercera década de la vida, aunque hay un segundo pico de incidencia menor, alrededor de los 60 años aproximadamente. También, como en la colitis ulcerosa, hay una historia familiar, hay concordancia para gemelos homocigotas y dicigotas, y hay un riesgo en familiares de primer grado del aproximadamente 10%, y esto tendría que ver con la predisposición genética a estas enfermedades. Factores ambientales involucrados, se ha asociado a mayor nivel socioeconómico el desarrollo de enfermedad de Crohn y a diferencia de la colitis ulcerosa, está asociada al tabaquismo. Los tabaquistas tienen 2 veces más riesgo que los no fumadores. Como características de la enfermedad de Crohn es que se caracteriza por un compromiso asimétrico, heterogéneo y parcheado que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Es un proceso que es transmural, segmentario, con zonas respetadas y habitualmente el recto está respetado. Como podemos ver en esta figura, que resume un poco las características de la enfermedad, las lesiones salteadas, el compromiso del intestino delgado, asimétrico, la presencia de estenosis, de granulomas, de fístulas y enfermedad perianal. Las características clínicas, como vemos, van a depender también del sitio de afectación y de la forma de presentación, con lo cual los síntomas van a ser heterogéneos, pero los más comunes descritos es la presencia de diarrea, que generalmente no es sanguinolenta, de más de 6 semanas de evolución, y que puede estar acompañado sobre todo de dolor abdominal, sobre todo si hay presencia de estenosis, pérdida de peso, sobre todo en los casos moderados a severos, o síntomas sistémicos como anorexia y fiebre. Podemos clasificar la enfermedad de Crohn de acuerdo a su localización, de acuerdo al patrón evolutivo o al comportamiento y de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. De acuerdo a su localización, puede ser gastroduodenal aislada, es infrecuente como presentación aislada, menos del 3%. Yeyunal también es raro la forma yeyunal aislada, generalmente se observa en edades juveniles, pueden presentarse con diarrea, mala absorción. El compromiso ileal, 25 al 30% de los pacientes con fundamentalmente localización aislada del ilion terminal, cólica aislada, o sea, del colon, 20 a 25% de los pacientes, y se asocia con frecuencias de diarrea, de dolor abdominal y con recto que hasta un 50% de los pacientes puede estar indemne. Y ileocólica, que es la más frecuente, que donde hay compromiso del ilion terminal y el colon proximal y se presenta con síntomas como diarrea, dolor abdominal o febrícula. Se puede asociar a obstrucción, fístulas, abscesos y frecuente necesidad de cirugía. El compromiso perianal, 30 a 40% de los pacientes con presencia de fístulas, abscesos o estenosis, y la rectal aislada, que es también menos frecuente, 11 al 26%. De acuerdo al patrón de comportamiento o patrón evolutivo, puede tener una forma de presentación de tipo inflamatorio o de tipo obstructivo o fístula.
El inflamatorio es la forma de presentación más común. Las lesiones mucosas iniciales consisten en ulceraciones superficiales de pequeño tamaño, aftas, que progresan a úlceras más profundas, lineales, generalmente rodeadas de mucosa normal que le da un aspecto empedrado. Un patrón obstructivo, donde hay una disminución del calibre de la luz intestinal, sin evidencia de fístulas, que puede ser por compromiso inflamatorio o de tipo fibrótico, la estenosis. La forma fistulizante, que se asocia con el desarrollo de fístulas que pueden ser intraabdominales o perianales, y es la forma más agresiva de presentación de la enfermedad. Las fístulas perianales tienen una incidencia del 21 al 23% aproximadamente. Se observan en el 12% de los pacientes que presentan enfermedad ileal, 15% de los que tienen una enfermedad ileocolónica, 41% en los que poseen enfermedad colónica con recto respetado y en el 92% de los que poseen una enfermedad colónica con afectación de recto. La enfermedad perianal habitualmente precede o aparece simultáneamente con los síntomas intestinales. Las fístulas pueden ser internas, entéricas, enterovesicales, enterovaginales, cologástricas, coloduodenales o externas, enterocutáneas o perianales. Y en la clasificación de Montreal tiene en cuenta tanto como la edad de diagnóstico, la localización, como hemos visto previamente, y el comportamiento. Toma en cuenta estas tres variables porque esto tiene un valor pronóstico. Las manifestaciones clínicas pueden conducir a una sospecha de esta enfermedad y no hay un gol estándar único. El diagnóstico se va a basar en la combinación de hallazgos endoscópicos, radiológicos también en este caso, e histológicos indicativos de enfermedad de Crohn. El laboratorio, si bien no es útil para el diagnóstico por su baja sensibilidad y especificidad, aporta datos en la sospecha de la enfermedad y para el diagnóstico diferencial con otras entidades. Podemos encontrar reactantes de fase aguda elevados, sobre todo en los casos moderados a severos, como PCR, eritrosedimentación, hipoalbuminemia, leucocitosis, trombocitosis o anemia. Presencia de marcadores serológicos, como por ejemplo el patrón ASCA positivo, ANCA-P negativo. Presencia de marcadores fecales, como la calprotectina fecal, que nos permiten diagnóstico diferencial, sobre todo con entidades de tipo funcional, como el síndrome de intestino irritable, y el análisis microbiológico de la materia fecal, que nos va a permitir el diagnóstico diferencial con entidades de tipo infecciosa. Los marcadores serológicos, como dijimos, no deben ser utilizados como método de screening ni para diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes adultos, dado que tienen baja sensibilidad y especificidad, y son útiles sobre todo en el paciente que uno tiene diagnóstico de enfermedad inflamatoria, pero es útil para discriminar entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Entonces, un ASCA positivo, ANCA-P negativo, aporta una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de Crohn. Y además la presencia de un ASCA estaría asociado, por ejemplo, a un comportamiento estenosante fibrosante. En este metaanálisis lo que se evalúa es si la inclusión del análisis de calprotectina fecal en pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal reduce la cantidad de procedimientos diagnósticos innecesarios como la colonoscopía. Y lo que se observó es que tiene una alta sensibilidad y especificidad para discriminar entre enfermedad orgánica, digamos, entre enfermedad inflamatoria intestinal y funcional, y sobre todo es útil en el paciente adulto joven o adolescente sin factores de riesgo, ya que evitaría estudios endoscópicos innecesarios. El procedimiento de primera elección para el diagnóstico de enfermedad de Crohn será entonces la ileocolonoscopía con toma de biopsias de ilio terminal y colon. Es importante remarcar este concepto de que sea una ileocolonoscopía, dado que no es algo habitual que el endoscopista en muchos casos ingrese al ilion, con lo cual uno debería solicitarlo en la orden que se realice una ileocolonoscopía con sospecha de enfermedad de Crohn, con toma de biopsias de ilio terminal y colon. ¿Cuál es el rol de la endoscopía digestiva alta?
No se recomienda de rutina en todos los pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn, solo en aquellos que tienen síntomas digestivos altos. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? El primer cambio endoscópico son las erosiones aftoides, que pueden progresar a ulceraciones serpiginosas, rodeadas de aspecto de mucosa normal. Esto le va a dar un aspecto en empedrado, como dijimos previamente. Como resultado de esa inflamación transmural, se pueden observar en la endoscopía trayectos fistulosos, aunque en forma infrecuente, sería un comportamiento fistulizante, y también se pueden observar estenosis ileales o colónicas si tuviera un comportamiento de tipo obstructivo. Otro pilar fundamental del diagnóstico de enfermedad de Crohn son las técnicas por imagen. El paciente con diagnóstico de enfermedad de Crohn por ileocolonoscopía se recomienda evaluar la extensión del resto del intestino delgado, así como la presencia de complicaciones como estenosis o fístulas que nos dan una idea del comportamiento de la enfermedad. Las técnicas utilizadas para esto van a ser la enterotomografía o la enteroclisis o enterografía por resonancia o tomografía. Son las que tienen la mayor precisión diagnóstica para evaluar el compromiso intestinal y las lesiones penetrantes en la enfermedad de Crohn. También está descrita la ecografía del intestino delgado, que debe ser hecha por un operador competente en este punto, que en muy pocos centros tienen desarrollada la técnica. La tomografía con técnica de enterografía o enterotomografía es sensible y específica tanto para evaluar la mucosa del intestino delgado como así como las complicaciones de la enfermedad. La enteroresonancia o enterografía por resonancia magnética es prácticamente igual de sensible y específica que la tomografía, aunque se prefiere actualmente la resonancia porque evita la radiación ionizante, ya que estos pacientes van a estar sometidos probablemente a lo largo de la evolución de la enfermedad a varios estudios por imágenes, porque estos estudios no solamente sirven para el diagnóstico, sino muchas veces para el control posterior de la enfermedad. En los pacientes que tienen un compromiso perianal, está indicada además la resonancia magnética de pelvis para evaluar el compromiso esfinteriano, evaluar la presencia de fístulas complejas y descartar la presencia de abscesos. Y por último, bueno, la ecografía de intestino delgado, como dijimos previamente, que debe ser realizada en algunos centros donde tienen desarrollada esta técnica, útil especialmente para evaluar sectores terminales del intestino delgado. La cápsula endoscópica también es útil en la evaluación del intestino delgado, está indicado cuando hay dificultades diagnósticas a pesar de las pruebas convencionales, en pacientes con Crohn en los que se requiere también valorar extensión y también puede tener indicación para establecer el diagnóstico diferencial en pacientes con colitis indeterminadas. La cápsula endoscópica tiene un gran valor predictivo negativo, ¿sí? Cuando es normal. Tiene algunos inconvenientes, es que a veces detecta pequeñas lesiones aftoides o de muy pequeño tamaño que pueden ser secundarias a otras entidades que no corresponden a la enfermedad inflamatoria intestinal. Las limitaciones son la incapacidad de la toma de biopsia y el riesgo de retención de la cápsula cuando hay compromiso de tipo obstructivo. La histología, vamos a encontrar inflamación crónica, linfocitos, células plasmáticas con distribución en un patrón discontinuo, transmural, distorsión focal de las criptas y formación de granulomas no caseificantes en la lámina propia, no asociada a injuria de las criptas, y la detección de estos granulomas es muy específico de enfermedad de Crohn, si es que los detectamos. Fisuras, engrosamiento de la submucosa y preservación de la mucosecreción. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn incluye, como también para la colitis ulcerosa, las infecciones entéricas, en primer lugar, virales, bacterianas, fúngicas, por Clostridium difficile. Es muy importante el diagnóstico diferencial con la tuberculosis, dado que la tuberculosis intestinal puede tener un compromiso muy similar, tanto desde el punto de vista clínico como endoscópico,
a la enfermedad de Crohn y el tratamiento se contrapone, con lo cual es de suma importancia en estos pacientes hacer el diagnóstico diferencial con la tuberculosis. Bueno, colitis por drogas, sobre todo ARNS, enfermedad de Behçet, colitis segmentaria asociada a diverticulitis, colitis por radiación, y si el síntoma predominantemente es la diarrea sin sangre, el diagnóstico diferencial con el síndrome de intestino irritable, la colitis microscópica y la enfermedad celíaca. La enfermedad de Crohn alterna entre recaídas y remisiones, o sea, brotes y remisiones. La mayoría de los pacientes van a desarrollar complicaciones en algún momento de la enfermedad y muchos pueden requerir cirugía. La cirugía no es curativa y la recurrencia es predecible según una cantidad de características clínicas. Existen factores clínicos que predicen un curso más grave de la enfermedad, entre los que se incluyen pacientes jóvenes, principalmente menores a 40 años, la presencia de enfermedad fistulizante o lesiones perianales, la enfermedad extensa del intestino delgado y el tabaquismo activo. En este estudio retrospectivo se evaluó el comportamiento a largo plazo de los pacientes con enfermedades de Crohn y, como podemos ver, a largo plazo la mayoría de los pacientes va a tener una complicación estenosante o penetrante. Dependiendo de los signos y síntomas clínicos que el paciente presenta, la enfermedad también la podemos clasificar en grado leve, moderado, grave o inactivo, y esto también ayuda en la estratificación de pacientes para las diferentes estrategias terapéuticas. Hay diferentes índices validados de actividad en la enfermedad, en la enfermedad de Crohn, ¿sí? Como algunos, como el CDI, que se utilizan sobre todo en ensayos clínicos. También hay índices de actividad endoscópico, índices de calidad de vida e índices de actividad el más utilizado en la práctica clínica para hablar de un paciente leve, moderado o severo en enfermedad de Crohn. Decimos que un paciente es leve, por ejemplo, que es un paciente ambulatorio que tolera líquidos y sólidos, tiene una pérdida de peso menor al 10%, sin signos de obstrucción, fiebre, deshidratación o masa abdominal o dolor, y con una PCR usualmente aumentada por arriba del valor superior normal o dentro de los valores normales. Una PCR, y esto equivale a un CDI de 150 a 220 puntos. En la enfermedad moderada tiene un paciente que puede tener vómitos intermitentes o una pérdida de peso mayor al 10%, o que tuvo una enfermedad leve y el tratamiento fue inefectivo, o presenta una masa dolorosa pero sin una obstrucción manifiesta y tiene una PCR elevada. Y esto equivale a un CDI de 220 a 450 puntos. Y severa tiene ya marcada pérdida de peso o evidencia de obstrucción o absceso, síntomas persistentes a pesar del tratamiento intensivo y una PCR elevada. Así groseramente podríamos entonces clasificar a los pacientes clínicamente en leve, moderado o severo y ayudar en la toma de decisiones. Esta es la forma de esquemática de cómo se evalúan los pacientes para el índice del CDI, ¿sí? Donde las variables que se tienen en cuenta es un poco más engorroso que el anterior, por eso se puede utilizar en la práctica clínica, pero también se lo utiliza mucho en los trabajos de investigación para objetivar mejoría clínica. En la toma de las decisiones terapéuticas tenemos en cuenta no solamente los scores de severidad clínica, sino también las complicaciones acumuladas del paciente y si tuvo o no resecciones quirúrgicas previas, cuál es el comportamiento de la enfermedad, si es una enfermedad que tiene un comportamiento de tipo inflamatorio, de tipo estenosante o de tipo penetrante. La respuesta a tratamientos previos, si es refractario a los tratamientos instaurados o si tiene dependencia, por ejemplo, los corticoides. Y uno tiene en cuenta factores que los denominamos de mal pronóstico o de peor evolución, como por ejemplo, que son los pacientes que tienen enfermedad ileal, enfermedad extensa del intestino delgado, comportamiento fistulizante, edad menor a 40 años o tabaquismo activo. La enfermedad de Crohn es un proceso crónico e incurable, entonces el objetivo primordial del tratamiento consiste en conseguir y mantener la remisión completa de la enfermedad, evitando y tratando las complicaciones. Y por esto entendemos de que el paciente no solamente debe mejorar clínicamente, sino que también debemos mejorar la inflamación de la mucosa.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflamación no controlada va a acarrear complicaciones como las fístulas, estenosis, displasia, cáncer y pérdida de la función intestinal. Con lo cual, hoy uno de los objetivos es mejorar la clínica y además que mejoren endoscópicamente las lesiones. En un entorno ideal, la inflamación debería ser completamente controlada a tiempo con la terapia. Entonces, objetivos del tratamiento: inducir la remisión, mantenerla, normalizar y curar la mucosa, restaurar la nutrición, prevenir las complicaciones, reducir el número de intervenciones quirúrgicas y la estancia hospitalaria y mejorar la calidad de vida. El arsenal terapéutico con el que contamos para el tratamiento de la enfermedad de Crohn incluye los aminosalicilatos, sobre todo la sulfasalacina es la que mayor valor tiene, sobre todo para la enfermedad de Crohn de colon. La mesalacina tiene escaso valor en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. Corticoides, hidrocortisona, 6-metilprednisolona o prednisolona y la budesonida. Antibióticos, sobre todo para la enfermedad como cotratamiento de la enfermedad perianal, como el metronidazol y la ciprofloxacina. Inmunosupresores, en la enfermedad de Crohn podemos utilizar la azathioprina, la 6-mercaptopurina y también tiene utilidad el metotrexate. Y las drogas biológicas, que cada vez aparecen más drogas biológicas, tenemos de tipo anti-TNF, como son el infliximab, el adalimumab y el satralizumab, las 3 disponibles en nuestro país. Y después otro tipo de biológicos, como por ejemplo anticuerpos antiintegrinas, como el vedolizumab, que está próximamente a ingresar al país, o el ustekinumab, también próximamente a ingresar al país. Y otros tratamientos como por supuesto la cirugía y la nutrición. Este es el abordaje más conservador, que es el de la estrategia ascendente o la pirámide ascendente, donde es la utilización secuencial de agentes dando tiempo a comprobar la acción y se reservan los biológicos ante la falla de las medicaciones anteriores o en caso de complicaciones del tratamiento. Como vamos a ver, en algunos pacientes uno debería hacer lo que se llama un step up acelerado, o sea, utilizar esta pirámide pero un poco más en forma acelerada. Y en algunos pacientes que tienen mal pronóstico, uno se plantea la utilización de invertir esta pirámide y empezar con drogas biológicas en forma inicial. El tratamiento de la enfermedad Crohn leve a moderada, en el tratamiento conservador, para utilizar como inducción de la remisión, tenemos que dividir si el compromiso es ileal o ileocecal o el compromiso es colónico. La mesalacina prácticamente no tiene valor y en estudios controlados versus placebo no se vio que fueran eficaces para inducir y mantener la remisión en la enfermedad de Crohn. Para el compromiso ileal o ileocecal, uno podría utilizar budesonide en una dosis de 9 miligramos por día, porque tiene una acción que se va liberando la droga, sobre todo a nivel del intestino delgado, a nivel ileocecal. Y para los que tienen compromiso colónico, a diferencia de la mesalacina, la sulfasalacina puede tener acción en la enfermedad de Crohn de colon a una dosis alta, de alrededor de 4 gramos por día. Si el paciente no responde inicialmente a este tratamiento inicial o tiene signos de mayor gravedad, uno debería iniciar corticoides, como dijimos, a una dosis de 40-60 miligramos por día. Como vemos acá, el beneficio de la mesalacina es limitado en la enfermedad de Crohn, levemente activa, localizado en la región ileocecal. En la enfermedad cólica activa puede ser tratada con sulfasalacina si solo tiene una actividad leve y no hay evidencia concluyente para la eficacia de la mesalacina o la mesalamina en el tratamiento de mantenimiento de la remisión inducida médicamente. Con lo cual, la mesalacina prácticamente no cumple ningún rol en el tratamiento de la enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn grave, uno inicialmente puede tratarlos con corticoides endovenosos, hidrocortisona 300 o 400 miligramos por día, o de acuerdo a los factores pronósticos que tiene, podría iniciar sino con drogas biológicas o ser utilizados en los pacientes que no responden a los corticoides o intolerantes. Y la cirugía estaría reservada para la enfermedad ileocecal con complicación obstructiva o a los que no toleran la terapéutica médica. Como sabemos, en estos casos la cirugía no es curativa y hay alto índice de recurrencia de la enfermedad. Como vemos en este trabajo, los
corticoides son muy eficaces para alcanzar la remisión clínica de los pacientes, pero no son eficaces, si como vemos acá, solo el 29% de los pacientes va a alcanzar la remisión endoscópica, que hoy es uno de los objetivos del tratamiento, o sea, no son efectivos para cicatrizar la mucosa. Y por sus efectos adversos tampoco son efectivos para entonces el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Son útiles para inducir remisión, pero no logran cicatrizar la mucosa y tienen altos efectos adversos a largo plazo, con lo cual deben ser utilizados solo por periodos cortos de tiempo. Entonces, los corticoides sistémicos son mejor utilizados para la enfermedad activa grave de cualquier ubicación. No se apoya, salvo, por ejemplo, su uso en la enfermedad perianal aislada, donde no son efectivos en la enfermedad perianal. Se prefiere la budesonide a los corticoides sistémicos para la enfermedad ileocecal moderadamente activa por su perfil de efectos adversos. Los corticoides sistémicos y la budesonida no son eficaces como terapia de mantenimiento, como hemos visto. Y siempre se recomienda reducir todos los corticoides a cero en forma paulatina, ¿sí? Y en los pacientes que lo requieran, cambiar en forma secuencial a terapia inmunosupresora, ¿sí? O anti-TNF, dependiendo del caso. Se ha demostrado que los corticoides aumentan el riesgo de infecciones oportunistas graves y la mortalidad, tanto independientemente como en combinación con los agentes anti-TNF o inmunosupresores. La mejor manera de evitar sus efectos secundarios inducidos por los corticoides es evitar el uso prolongado o repetitivo y cambiar a los pacientes adecuados a terapias con inmunosupresores o biológicas. A fin de evitar la densidad mineral ósea, siempre deberá proporcionarse suplementos con vitamina D y calcio. Y recordar que no todos los efectos secundarios inducidos por los corticoides son dependientes de la dosis o el tiempo. A veces con dosis no tan altas y en periodos cortos de tiempo también pueden presentar adversos. ¿Cuándo decimos que los corticoides entonces no son adecuados? La duración del tratamiento inicial con corticoides sistémicos a dosis plena va a depender de la respuesta del paciente. Pero no existe evidencia que continuar con una dosis plena más allá de las 3 semanas influencie la tasa de remisión. Con lo cual, en 2-3 semanas uno debería decidir si el paciente responde o no al tratamiento. Entonces, considerar otras opciones terapéuticas en aquellos pacientes que no responden dentro de las 3-4 semanas de haber iniciado el tratamiento. Siempre la disminución de la dosis de los corticoides se debe iniciar aproximadamente entre a la semana, 2 semanas de haber iniciado los corticoides y no más allá de las 3-4 semanas. Y el tratamiento completo, o sea, una vez que uno usa la dosis plena, a las 1 o 2 semanas debe empezar a disminuirlo gradualmente y esta disminución no se debe extender más allá de las 12 semanas. ¿Sí? Recuerden que tampoco debe ser más corto, uno no lo debe suspender tampoco antes de las 3 semanas por el riesgo de recaída. ¿Sí? Pasado ese lapso, es apropiado introducir inmunosupresoras o terapia anti-TNF. ¿Cómo definimos a un paciente córtico refractario y córtico dependiente? La definición es igual que en la colitis ulcerosa. Es aquel paciente córtico refractario, es aquel paciente que presenta enfermedad activa a pesar de recibir prednisolona en dosis óptimas, ¿sí? Durante 4 semanas por lo menos, 3-4 semanas. Y un paciente córtico dependiente es aquel paciente incapaz de reducir los esteroides al equivalente a 10 miligramos días de prednisona o de budesonida 3 miligramos día dentro de los 3 meses de iniciar la terapia o aquel que recae dentro de los 3 meses de haber suspendido la terapia. ¿Cómo realizamos el tratamiento de mantenimiento de la remisión en estos pacientes? El primer tratamiento es abandonar el tabaco, porque en estos pacientes empeora la evolución de los mismos y disminuye la respuesta a los tratamientos. Así que el primer tratamiento es que abandonan el tabaco. Como hemos visto, por otro lado, los 5-aminosalicilatos no son efectivos en el mantenimiento de la remisión. Y después tenemos los inmunosupresores, que su mayor utilidad está en el mantenimiento de la remisión. No solo utilizan la inducción de la respuesta porque tienen un retardo en el inicio de acción de aproximadamente 3 a 6 meses. Entonces, podemos usar la azatioprina y la 6-mercaptopurina, que se utilizan por vía oral, 2 a 3 miligramos kilo día de azatioprina o 6-mercaptopurina de 1 a 1.5 miligramos kilo por día. O utilizar metotrexate,
por vía subcutánea o intramuscular 25 miligramos por semana. ¿En quiénes está indicado? En pacientes corticoidodependientes o en los pacientes que tuvieron de inicio una enfermedad moderada grave que requirió inducción con corticoides. Y después tenemos biológicos, ¿sí? Que pueden ser cualquiera de los biológicos que hemos hablado al inicio, para aquellos pacientes que son incapaces de sostener la remisión o persisten esteroides dependientes a pesar del tratamiento con azathioprina, mercaptopurina o metotrexate. ¿Cuándo decimos que los inmunomoduladores no funcionan? Son los pacientes que presentan enfermedad activa o recaída a pesar de recibir tiopurinas a dosis apropiadas. ¿Sí? Como habíamos dicho, azathioprina 2 a 2.5 miligramos por kilo por día o mercaptopurina 1 a 1,5 miligramos kilo día durante al menos 3 a 6 meses. Recién ahí podríamos decir que los inmunomoduladores no funcionan porque tienen un retardo en el inicio de la acción. ¿Cuáles son el uso, digamos, las indicaciones actuales de agentes biológicos en la enfermedad de Crohn? Mayoritariamente anti-TNF, pero también podría ser también el vedolizumab, que es una molécula que es una antiintegrina. Pacientes con enfermedad de Crohn que no responden o son intolerantes a los inmunosupresores. Pacientes con enfermedad de Crohn que no responden o son intolerantes a los corticoides y necesitan un rescate precoz. De inicio en pacientes con enfermedad fistulizante agresiva y en algunas manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn y en la enfermedad precoz agresiva. ¿Cuál sería entonces la enfermedad precoz agresiva? Sería aquellos pacientes que tienen algunos factores de mal pronóstico, como por ejemplo edad menor a 40 años, forma fistulizante, tabaquistas con ulceraciones profundas colónicas, gran extensión del intestino delgado o uso de corticoides desde el inicio. En estos pacientes uno podría plantearse directamente el inicio de biológicos en forma precoz para de esta manera prevenir complicaciones y disminuir hospitalizaciones y cirugía, porque estos pacientes tendrían más riesgo de tenerlas. Antes de utilizar drogas biológicas, sobre todo anti-TNF, uno debería realizar una historia clínica y un examen físico detallados para determinar cualquier contraindicación, historial de vacunas, exámenes de laboratorio de referencia, determinar serologías, fundamentalmente VIH, virus varicela zoster, virus C y virus B, prueba de detección para tuberculosis y una tomografía o resonancia cuando hay sospecha de absceso o de fibroestenosis. Las contraindicaciones para la terapia con drogas anti-TNF pueden ser absolutas, como la sepsis o infección activa conocida, sobre todo correcciones intraabdominales o pélvicas, la insuficiencia cardíaca congestiva clase 3-4, cáncer actual o enfermedades mielinizantes. Y bueno, relativa a síntomas obstructivos secundarios a fibroestenosis, cáncer previo, esto es discutible, de acuerdo a qué tipo de cáncer estuvo presente, tiempo, hace cuánto tiempo el paciente tuvo el cáncer previo, etc. E hipersensibilidad a los anticuerpos monoclonales. Y por último, para terminar, describir brevemente que estos pacientes no solamente pueden tener manifestaciones a nivel del tubo digestivo, sino que también pueden tener manifestaciones extraintestinales, que pueden preceder, acompañar o aparecer en forma independiente de la clínica intestinal y que también nos van a hacer sospechar el diagnóstico. Y bueno, y por lo cual estos pacientes, de una u otra manera, debemos siempre tratar de trabajarlos en forma multidisciplinaria. Las manifestaciones extraintestinales que se relacionan con la actividad de la enfermedad son el eritema nodoso, las artritis periféricas, las aftas orales, la epiescleritis, y las que pueden tener un curso independiente, es decir, que puede estar el paciente en remisión desde el punto de vista intestinal, pueden tener pioderma gangrenoso, uveitis, espondiloartropatías, colangitis esclerosante primaria. Tenemos entonces dentro de las cutáneas el eritema nodoso, puede estar presente hasta el 4% de la CU y 15% de los pacientes con enfermedad de Crohn, pioderma gangrenoso, 1 al 10% de los pacientes con colitis ulcerosa, 0,5 al 20% de los pacientes con enfermedad.
Manifestaciones articulares, que son una de las más frecuentes, las artropatías periféricas, que pueden ser de tipo 1, pausa articular, o sea, menores a 5 articulaciones, y afecta a grandes articulaciones, es aguda y autolimitada, y esa tiene que ver generalmente con la actividad de la enfermedad. La de tipo 2 puede ser poliarticular, pequeñas articulaciones de la mano, persisten meses o años y puede recurrir también de forma independiente de la actividad de la enfermedad. Y la artritis axial, como la espondilitis y la sacroileitis, que son las formas más graves también de compromiso articular. Puede haber manifestaciones orales, aftas, más comunes en el Crohn, oculares, episcleritis y uveitis, ¿sí? 0,5 al 3% tiene un curso independiente de la enfermedad, ¿sí? Y tiene un curso más grave que la episcleritis. Manifestaciones hepatobiliares como la esteatosis hepática, la colelitiasis y la más grave que es la colangitis esclerosante, que se puede presentar. Los pacientes con colitis ulcerosa presentan colangitis esclerosante en el 3 al 6% de los casos, mientras que a la inversa, si uno toma a los pacientes con colangitis esclerosante primaria, van a presentar en algún momento de la evolución una enfermedad inflamatoria en el 50 al 75% de los casos. Y por último, y muy importante que siempre lo tengan en cuenta, es el riesgo aumentado que tienen estos pacientes de trombosis venosa profunda, también como una manifestación extraintestinal, ¿sí? Los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen 3 veces más riesgo que la población general de presentar una trombosis venosa. La prevalencia es del 1 al 8%, pero el estudio post-mortem es más alta. El mecanismo exacto es desconocido y puede ser etiología multifactorial. Y si bien el riesgo se incrementa con la actividad de la enfermedad intestinal, cerca del 50% de los pacientes están inactivos desde el punto de vista intestinal en el momento en que desarrollan una trombosis. La trombosis venosa profunda y el TEP son las presentaciones más comunes, pero también pueden ocurrir en sitios atípicos, como por ejemplo la vena central de la retina, a nivel mesentérico, renal o cómo debemos manejarnos en estos pacientes. El screening de trombofilias no se justifica en todos los casos. Considerar solo si la trombosis es atípica, recurrente o historia familiar, el estudio de las trombofilias. Y estos pacientes deben considerarse con riesgo incrementado ante trauma, cirugía, inmovilización prolongada y enfermedad activa, y también tener en cuenta el embarazo, ¿sí? Así que en todos esos pacientes, tener en cuenta, considerar la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Por eso, por estas cosas también es útil el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Muchas gracias por su atención.